Bienvenidos al podcast de actualidad del día 13 de enero de 2024. Hoy tenemos muchas cosas que ver. Ha habido en Barajas una fuga de inmigrantes ilegales, también se ha producido la detención de un maliense. Tenemos que hablar de la reunión de los ministros que se han reunido después del fracaso de los decretos, que al final Podemos le bloqueó uno, tuvieron que negociar hasta última hora con Junts, y bueno, después de algo tan agotador, hacía falta un descanso. Sánchez ha ido con el Super Puma, esta vez no ha utilizado el Falcon. El BNG se frota las manos también por el desgaste del bipartidismo, por lo de los Pellets, que el día 8 informaron a Óscar Puente, pero él no se lo notificó a la Xunta gallega hasta el día 13, permitió que en esos 5 días no se llevaran a cabo labores para evitar que llegase a las costas. Todo eso que lo tenéis explicado muy bien en un vídeo que hice en mi canal principal, Lince TV Política y Noticias. Tenemos que hablar también de que Miguel Tellado dice que ahora el PP ha cambiado otra vez de opinión y que sí que va a ayudar al PSOE con los decretos. Hablaremos también de un deslizamiento de tierra que ha ocurrido en Colombia ya en la política internacional. Esto pues ha provocado lamentablemente que 33 personas pierdan la vida. También hablaremos de Taiwán porque ha ganado el líder oficialista contrario a China, más beligerante con China. Y luego entraremos ya en el bloque de economía. Os acordaréis que en unos podcasts anteriores, hará como una semana más o menos, os empecé a hablar de unos fondos europeos que se entregaban a través del Ministerio de Trabajo de la Yolanda Díaz y que ese dinero parece ser que no estaba llegando a los trabajadores. Ahora dicen que les estaban pagando sin trabajar. Esto se complica un poco y luego tenemos que hablar también otra vez de Yolanda Díaz y del desfalco que prepara para las comunidades autónomas, entre otras noticias más. Una de ellas, por cierto, bastante importante, que me la he dejado, que será la tercera o la cuarta que veamos hoy, una manifestación que ha tenido lugar en País Vasco pidiendo la amnistía para los presos de ETA, algo con lo que todos contábamos será el siguiente paso después de amnistiar a los terroristas CDRs que en octubre de 2017 sembraron el caos por Cataluña. Pero vamos a empezar con la fuga de migrantes ilegales en Barajas. 26 magrebíes se fugan de las salas de inadmitidos de Barajas en menos de 24 horas, según el SUP. Son muchos en menos de un día. La verdad que es sospechoso todo esto y también habla muy mal de las medidas que se tienen para intentar proteger las fronteras, algo que se supone que debe servir como filtro para fiscalizar quienes entran en nuestro país, pues que no entren yihadistas, que no entren traficantes de droga, prófugos de la justicia, personas con delitos de sangre, personas que ya han sido deportadas y que intentan volver a entrar, pues toda una red de entrada de ilegales que violan de esta manera pues tan indemne las fronteras, en este caso concreto el aeropuerto de Barajas. Se supone que esto es competencia del Estado, así que el máximo responsable aquí sería Pedro Sánchez y concretamente Fernando Grande Marlaska, ya que de él dependen la dirección de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Los inmigrantes se encontraban en la sala de inadmitidos, han roto las ventanas de las habitaciones y han logrado huir. Un total de 26 inmigrantes magrebíes se han escapado de la sala de inadmitidos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en 2 noches consecutivas, 9 la pasada madrugada y 17 hoy día 13 de enero. Fuentes del Sindicato Unificado de Policías ha comunicado al debate que las personas escapadas han roto las ventanas de las habitaciones en las que se encontraban y han logrado huir. El otro día os conté que Marlaska ha comprado un horno para hacer pasteles. No estoy de broma. Lo tenéis en unos podcasts pasados. También se gastó el dinero en una cinta de correr. Este tío nos está tomando el pelo de muy mala manera. Creo que el horno costó más de 30.000 euros, además, para hornear pastelillos y dulces. Esto es a lo que está Marlaska, en vez de a lo que tiene que estar. AENA hace algo o va a haber una desgracia. Salen a las pistas y campan a sus anchas en una infraestructura crítica como lo es un aeropuerto. Claro, imaginad un avión que está aterrizando o que está despegando y que de repente vea a estos pulular por la pista y para intentar esquivarlos intenta girar y hay un accidente y muere gente. Es que verdaderamente esto es de risa ya. Asimismo, las mismas fuentes consultadas han relatado que en los últimos 17 fugados solo se ha localizado a uno porque se lesionó durante la huida. Y bueno, como la sanidad en España es universal. Precisamente el SUP denunció ayer 12 de enero que en las salas para solicitar asilo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se hacinan una media diaria de 150 personas de Senegal y especialmente Marruecos, ya que al hacer tránsito en la capital aprovechan para pedir protección internacional. Que yo sepa, Marruecos ni hay una guerra ni nada parecido. Con lo cual, el SUP informó de que ha visitado las instalaciones aeroportuarias
para comprobar de primera mano la precaria situación de hacinamiento e insalubridad en la que se encuentran policías asiliados, aquí pone asilados, pero bueno, inadmitidos, y reclamó la urgente intervención de la administración tras su manifiesta incompetencia. De esta manera explicaron que la última sala provisional de asilados, que debido al hacinamiento de las otras salas de inadmitidos se habilitó en la Terminal 2, y en la cual se alojan mujeres y niños, carece de las más elementales condiciones de habitabilidad y salubridad. En consecuencia, justo antes de la huida, señaló que urge un acondicionamiento adecuado en las salas 2, 3 y 4, con medidas de seguridad adecuadas y camas suficientes. Sobre todo medidas de seguridad adecuadas. Y diréis, ¿y por qué no lo otro? Bueno, no entres de forma ilegal, quiero decir, España no es una ONG y España no es un hotel. Lo siento mucho, pero primero creo que hay que priorizar otras cosas. Siguiendo con este mismo tema, la policía detiene en Granada a un inmigrante ilegal que destrozó una consulta médica y atacó a los médicos que le atendieron. Vienen los mejores. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a un inmigrante ilegal de 25 años, maliense y con antecedentes policiales. Muy bien. Y aquí uno se formula la siguiente... Bueno, una persona, yo entiendo que con sentido común, no un peligroso fascista, ¿no? ¿Por qué una persona que está en situación ilegal y es multireincidente y tiene múltiples antecedentes se encuentra en España a su libre voluntad, como a Pedro por su casa, ¿no? Primero, que una persona que entra de forma ilegal tiene que ser deportada. Y se sabe que es maliense, o sea que a Mali. Y de segundas, una persona que es extranjera y que delinque tampoco tiene por qué estar aquí. Para eso tenemos la extradición. Ha provocado, ocasionó de manera intencionada numerosos daños en el mobiliario e instalaciones de un centro de salud de Granada. El detenido también atentó contra los médicos que le atendieron, que huyeron del lugar temiendo por su integridad física. Los hechos, según información policial, comunicada a la Gaceta, se remontan al pasado viernes, cuando alrededor de las 7 de la tarde los agentes de la Policía Nacional, comisionados en la sala 091, recibieron una llamada que alertaba de un grave altercado en un centro de salud del distrito centro de Granada. También decir que cuando se habla de recortes de sanidad, el otro día os comenté que para el 2024, es decir, este año, se ha presupuestado una reducción del gasto destinado, pero luego dicen que la derecha recorta y que la izquierda lo que hace es ampliar el gasto en sanidad y educación. Hay un recorte previsto de 11.000 millones de euros, ya sabéis que han bloqueado también la ley del ELA, y que han sacado 50 fármacos de la Seguridad Social. Otra de las cuestiones con las que suelen recortar es con el tema de la seguridad. Antaño los hospitales tenían varios vigilantes, estaba todo bien dotado de domótica, había cámaras para tener todo más o menos controlado, generalmente había uno en el hall con la recepcionista, en urgencias también había vigilantes para que atiendan a los celadores en caso de que haya un altercado, o en los hospitales que cuentan con planta psiquiátrica para que puedan subir a ayudar al personal sanitario en caso de que haya un brote psicótico en un paciente, para que los celadores puedan operar sin poner en riesgo su salud física. Y curiosamente, estos presupuestos destinados a seguridad se han ido reduciendo progresivamente, también por una política laxa de no, es que todo tiene que ser con educación, con palabras, con diálogos. Sí, yo estoy de acuerdo y es muy importante tener psicología, pero hay veces que con eso solo no alcanza. Y vale, puedes derivar a la Policía Municipal o puedes derivar a la Policía Nacional, que es quien ha obrado en esta ocasión. Pero en el lapso de tiempo hasta que la Policía Nacional llegó, ya hemos visto que este inmigrante ilegal multireincidente pudo destrozar el mobiliario y agredir al personal sanitario que se tuvo que dar a la fuga. ¿Esto hubiese pasado si ese centro hospitalario hubiese contado con un efectivo suficiente de vigilantes de seguridad que pudiesen haber realizado una intervención y reducirlo? Pues obviamente no hubiese pasado, pero ya digo que en seguridad es en lo que más se suele recortar. Porque como nunca pasa nada hasta que pasa, según comunicó el personal sanitario que alertó a los hechos... Bueno, y aquí quiero hacer otro inciso porque me dejo cosas en el tintero y no quiero, que este tema es importante. El ministro Corcuera, con Felipe González, decidió quitarle a los entonces vigilantes jurados, lo que luego derivó a vigilantes de seguridad, la figura de autoridad, y además, si usas la defensa tienes que, aunque sea para preservar tu integridad física, ¿no? No, tienes que dar explicaciones al juez, te retiran a ti la placa, muchas veces del lado del delincuente, y pasan estas cosas, porque al final también la gente dice, bueno, gano 1.000 euros, tampoco me voy a arriesgar. Y lo mismo va a acabar pasando con la propia policía, porque tienen que dar tantas explicaciones y se tienen que curar tanto en salud que muchas veces no usan la fuerza, y eso, alguien dirá, eso es mejor. No, eso es muchísimo peor, porque hay ocasiones que por no usar la fuerza,
porque se quedan bloqueados por las explicaciones que van a tener que dar a sus superiores, porque pueden quedar suspendidos de empleo y sueldo, porque tienen que pagar su hipoteca y tal, que al final el caco, el malo, llega a acabar con la vida de alguien o peor, con la propia vida de la gente o de un compañero. Que eso también hay que replantearlo. Hay que velar porque no se cometan abusos de autoridad, abusos policiales, pero también hay que velar porque los agentes puedan hacer una buena intervención, proteger los bienes, proteger a las personas y hacer cumplir la ley. La mencionada situación provocó la huida del personal sanitario, localizado y detenido en otro servicio de urgencias. Tras el desplazamiento de los agentes con carácter de urgencia, pudieron constatar todos los hechos denunciados, observando cómo el sospechoso llegó a arrancar de sus anclajes una de las puertas del centro de salud y arrojó al suelo el equipo informático y todo el mobiliario. Esto lo que habría que hacer es obligarle a que lo pague él. En total, los daños ascienden a unos 3.000 euros. El detenido de nacionalidad maliense y 25 años de edad se encuentra residiendo ilegalmente en España, cuenta con múltiples antecedentes por hechos delictivos de diferente naturaleza y fue puesto a disposición de la autoridad judicial por un delito de atentado y otro delito de daños por la destrucción de gran parte del mobiliario y material que había en la consulta. ¿Por qué esta persona estaba en España? Pues por lo mismo que estaba en España el terrorista que acabó con la vida del sacristán de Algeciras, porque somos un país buenista y al final ocurren estas cosas. Sánchez coge el Puma porque estará cansado, ¿no? Tiene que descansar, para reunirse en Quintos de Mora con sus ministros tras las cesiones a Junts. Pedro Sánchez ha convocado a sus ministros a una reunión informal en la finca toledana. Esta finca, si no recuerdo mal, perteneció a este empresario que iba mucho a hablar a Intereconomía, pero luego el gobierno se hizo cargo de ella y ahora la mantenemos entre todos. El presidente del gobierno, escribe Luz Sela para OK Diario, Pedro Sánchez, se ha desplazado a primera hora de este sábado a la finca de Quintos de Mora, lugar elegido para mantener una reunión informal con los ministros. Se trata de una cita que el dirigente socialista ya convocó al inicio de su primer gobierno con Pablo Iglesias. Para viajar ha ido en Puma. Esta especie de jornada de convivencia se desarrollará a lo largo de este sábado y el objetivo, según fuentes de Moncloa, es hacer puesta en común de las labores de la legislatura, así como para definir los hitos y prioridades del gobierno. Sí, los hitos ya sé cuáles son yo. Depauperar el Estado de Derecho, acabar con la separación de poderes, empobrecernos, y los hitos los conocemos más que de sobra. Los grandes logros de este gobierno que supuestamente era de progreso y que no iba a dejar a nadie atrás. Que también os digo, a puerta cerrada y siendo del PSOE, me extraña si no hay por ahí esos polvos que ocasionan catarro colombiano y mujeres siempre amables, porque es lo que se destila en este tipo de fiestas del PSOE, que además paga el contribuyente, como les gusta a ellos. La reunión se produce, no obstante, en un clima de tensión tras la negociación in extremis con Junts para salvar los primeros decretos de la legislatura. A cambio, Sánchez ha aceptado varias exigencias de los separatistas, algunas especialmente polémicas, como traspasar las competencias en materia de inmigración, lo cual es inconstitucional porque vulnera el artículo 148 que recoge las competencias que son de ámbito estatal, entre las cuales, lógicamente, como no puede ser de otra manera, se encuentra la protección de las fronteras, pero lo que es o no constitucional o lo que es o no legal hace mucho tiempo que se superó. Que por eso también me llama la atención cuando veo a gente rasgándose las vestiduras, gente de nuestra cuerda ideológica, por el carpetazo a una botella o por la piñata de Ferraz, y dices, vamos a ver, ¿tú no te das cuenta de que lo que tienes enfrente ha cruzado todas las líneas rojas? Eso de no podemos ser como ellos, eso de que hay que ser educados, yo creo que hace mucho tiempo que quedó atrás. No puedes poner en la balanza al mismo nivel, darle una piñata con todas las barbaridades que estamos viendo que hace este gobierno, creo yo. Y más con lo que vamos a ver después de la petición de la amnistía para los presos de ETA. Quintos de Mora es uno de los lugares de retiro del presidente del gobierno, una finca propiedad del Estado de la localidad toledana de Los Llébanes, que Sánchez suele utilizar. La primera vez fue en agosto de 2018, 2 meses después de haber hecho la moción de censura, luego otra vez cuando inauguró la coalición, y ahora otra vez más. Polémica. Bueno, la polémica ya la vimos ayer, las cesiones a Junts, con lo cual no vamos a seguir con ello porque ya lo hemos comentado en el podcast de ayer, que si no lo visteis os remito a que lo veáis. Todos los socios de Sánchez marchan en Bilbao para defender la liberación de los presos de ETA. Esto era algo que se veía venir, pero vamos. EH Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, el BNG, PNV, Junts y las CUP han enviado a sus emisarios a marchar junto a Sare por las calles de la capital vizcaína. Este es el gobierno de España.
Bildu, Esquerra, BNG, PNV, Junts y la CUP. Este es el gobierno de España. Y el PSOE, pues el jefe de la banda, los antiespañoles, son los que gobiernan. Después de conseguir... A mí esto me da pena porque... Bueno... fue un sacrificio enorme el que se hizo para arrinconar y derrotar a la banda, que no la derrotó Zapatero, que la derrotaron policías, guardias civiles, fiscales y jueces. Se trabajó muchísimo para que al final se salgan con su objetivo. La verdad que es muy triste. Después de conseguir el acercamiento de todos los presos de ETA en la anterior legislatura, el objetivo ahora es la liberación de todos ellos. La red pide desde hace años que se pongan en libertad y han organizado una manifestación en la que ha habido representantes de Junts, Esquerra, BNG y Bildu, y también ha sido apoyada por Podemos y Òmnium y la Asamblea Nacional Catalana. Aunque la manifestación decía defender los derechos de los presos de ETA y que sean tratados como el resto de presidiarios, la realidad es distinta, ya que la marcha ha perseguido en realidad la liberación de estos. Yo estoy de acuerdo con ellos, no se les trata igual que a los presos comunes. ¿Sabéis por qué? Porque los presos comunes no están cumpliendo penas en tercer grado como empezaron a cumplir los etarras después de que Miquel Iceta se reuniese con Urkullu y le cediese la competencia de prisiones, es decir, los 3 centros penitenciarios y la prisión de Nanclares. Que esto poco se... Como en su momento no se habló del tema, porque estaría más preocupados con que Yolanda Díaz dijo matria o alguna tontería de estas, pues pasó sin pena ni gloria. Es que en el año 2021, si no recuerdo mal, Miquel Iceta se reunió con Urkullu y a partir de ahí fue cuando se reenviaron para allá, empezaron a cumplir un carácter de semilibertad, empezaron a dar charlas, empezaron a tener altavoz, empezaron a tener una serie de condiciones que los presos comunes no tienen. Entonces, estoy de acuerdo, no reciben el mismo trato, pero no en detrimento de sus intereses, al contrario, a favor de sus intereses. Así lo solicitaba una enorme pancarta al frente con el lema Echera, que significa a casa. Tras esa pancarta han desfilado miles de personas, muchas de ellas portando las guilchas, llaves, con las que Sare simboliza la apertura de las puertas que llevan al camino a casa. En la marcha también han estado otras celebridades como Isiar Ituño, de la Casa de Papel, el exfutbolista del Athletic Endika Guarrochena y el histórico dirigente de la izquierda abertzale José Luis El Coro. El recorrido ha estado amenizado por un grupo de dulzaneiros. Ay, Dios mío. Y el único lema que se ha coreado alguna vez es el de Euskal Presoak Etxera. El portavoz de Sare, Joseba Azcarraga, ha calificado de éxito la movilización. Seguiremos trabajando para sacarlos a la calle. Qué vergüenza de país se nos está quedando. Bueno, de ex país, de España. Porque esto ya está irreconocible y cuanto más tiempo esté Sánchez en el gobierno, peor va a ser para todos. El BNG se frota las manos con la polémica de los pellets y la bronca política entre PP y PSOE. Aquí lo tengo bien desarrollado porque entre un moderador, Felipe VI, y el periodista OK Diario Benjamín F., con el que tengo muy buena relación y a menudo me facilita información para que la comente yo también, me brindaron una serie de información donde ponían un poco de luz sobre todo este tema de los pellets. El vídeo es este de aquí: ¿qué está pasando con los pellets en Galicia? Estrategia del PSOE, donde pone culpable y una flecha señalando a Óscar Puente. Aquí lo desarrollo muy bien. E incluso he hecho mano de un artículo donde explican que es material más bien inerte, que no son microplásticos. Serán microplásticos, sí, en un futuro, cuando se desgasten por el oleaje y todas estas cosas, la erosión. Pero ahora mismo no lo es. Y además es un material que no es tóxico, es relativamente inerte. Si lo sometes a una serie de procesos sí puede llegar a ser tóxico. Pero el mayor riesgo que tiene es que puede llegar a obstruir las vías de los peces. Ese es el mayor riesgo que tiene, no tiene más recorrido. La cantidad tampoco ha sido significativa. Por ejemplo, hay playas de Tarragona que tienen más contaminación de plásticos de este tipo y prácticamente a diario la propia contaminación de los ríos que se vierte al mar pues ya sería más lesiva. Pero bueno, como estamos en campaña, el Partido Nacionalista Gallego se frota las manos con la polémica política surgida tras la llegada a las costas gallegas de miles y miles de pequeñas bolitas de plástico. Hace casi 2 meses, un buque perdió cerca de las costas portuguesas 6 contenedores que contenían el plástico. Las corrientes han llevado este material a las costas gallegas, inciso, gallegas, vascas, asturianas y cántabras. Lo que pasa es que solo hay elecciones en Galicia. Preguntaos por qué se habla solo de Galicia. Los socialistas y sus socios apuntan a otro caso Prestige, pero fuentes de ambas formaciones activas en Galicia sostienen en conversación con este diario que el verdadero beneficiario es el BNG.
Entre el gobierno regional de Rueda y el central de Sánchez se están lanzando a lo largo de los últimos días ataques cruzados. La cuestión tiene una clara derivada electoral. Bueno, de esto se trata todo realmente, ¿no? El próximo 18 de febrero se celebrarán comicios autonómicos en Galicia y la izquierda anhela echar de la Junta Gallega al PP después de 2 décadas de dominio popular. Los nacionalistas llevan años recuperando fuerza y atractivo después de la escisión de Xosé Manuel Beiras en 2012. Ana Pontón ha trabajado en promover una imagen política transversal y menos encapsulada en el segmento del izquierdismo radical. A ver, realmente España es una rara avis porque generalmente es la derecha la que tiende a desconcentrar y desconcentrar, porque la derecha clásica, ¿vale? Porque es que, a ver, también hablar en términos de izquierda y derecha es bastante maniqueo y a día de hoy ha perdido parte del significado original. En origen era por donde se sentaban los girondinos y donde se sentaban los jacobinos. Ya veis qué cosa más absurda, ¿no? Dentro de la Asamblea Francesa. Pero luego se ha entendido, por resumirlo un poco, que la derecha sería entender el conservadurismo, también el ideal de justicia sería la libertad de mercado, mientras que la izquierda sería más el ideal de justicia, la igualdad, que se consigue gracias a la redistribución de la riqueza vía el Estado. Entonces, por movernos en unas coordenadas que todo el mundo pueda entender, vamos a decir derecha, liberales y conservadores, izquierda, intervencionistas. En general, la izquierda tiende a no comprar el relato nacionalista y a ser estados centralistas con mucho poder del Estado, menos de las comunidades, cantones, etc., porque entienden que el sujeto político es el proletariado y que centrarse en cuestiones nacionalistas sería alienar a los trabajadores de la verdadera causa, que sería la lucha de clases, y que por ende el nacionalismo lo que haría sería enfrentar a los obreros de distintos países entre ellos cuando tienen que estar unidos contra el capital, mientras que por el contrario, la derecha, al entender como sujeto político al individuo y entender que el poder tiene que estar cerca del pueblo, es quien tiende a desconcentrar el poder. En España se vive una anomalía tremenda, que es que haya partidos independentistas de izquierdas, por un lado, que buscarían a través del vacío de poder de la independencia llevar a cabo la revolución, cosa que el propio Rufián reconoció hace años en una entrevista que le hizo Pablo Iglesias, y vemos que van de la mano cuando esto es bastante extraño. De hecho, más allá del caso de España, no ocurre en prácticamente ningún país. Y es la derecha la que por así decirlo, por confrontar a la izquierda y a las redes de alianzas que ha tejido, es la que habla de centralizar, cuando realmente en los demás países es justamente al revés. 2 provincias clave. Las fuentes políticas gallegas de diferentes partidos reconocen que los sondeos dibujan un escenario de casi empate entre el PP y la suma de izquierdas Venega-PSOE y Sumar-Podemos. Las provincias claves serían Pontevedra y Orense. En Orense, sobre todo, el Partido Democracia Ourensana, que se presentará el 18F y puede sustraer votos al PP. Y en el BNG y en Sumar creen que el verdadero peso político de esta formación no está siendo bien medido. A ver, las encuestas a Sumar, también os digo que hay que tener cuidado con las encuestas. Acordaos que en las últimas, para el 23J, daban una mayoría absoluta a la suma PP-Vox y al final hemos tenido un Frankenstein. También verdad que Sánchez gobierna habiendo perdido unas elecciones y habiendo hecho todo lo que no hay que hacer, y llevando a cabo toda una serie de delitos por los cuales algún día espero sea juzgado. Puedo esperar sentado, ya lo sé, pero bueno, yo confío todavía un poquito en la justicia. Realmente las encuestas hay que tener cuidado porque a veces fallan y también se suelen utilizar para cocinarlas y de esta forma guiar el voto. Ahora, todas las encuestas a las que yo he tenido acceso a Sumar le dan entre 0 y un representante, con lo cual el peso que pueda llegar a tener Sumar en las gallegas va a ser más bien testimonial. Sí que puede ser que lleguen a hacer falta, ¿no? Pero bueno. El alarmismo electoral de los pellets. La ciencia indica que tienen baja toxicidad y son químicamente inertes. Ojo, cuidado, que esto no quiere decir que contaminar esté bien. Tampoco vamos aquí a... Pero bien, que tampoco... Que lo están sobredimensionando. El reciente vertido de pellets ha generado una atención sin precedentes, exacerbada por el gobierno y por los medios afines, influido por la cercanía de las elecciones gallegas. El 8 de diciembre el buque Toconao perdió 26,3 toneladas de pellets de plástico. También digo que esto, que puede parecer muchísimo, tampoco es tanto, quiero decir, vamos a también a poner las cosas dentro de su dimensión. Podría haber sido muchísimo peor. Aunque Portugal informó a España el mismo día, el gobierno de Sánchez no tomó medidas. ¿Por qué? Bueno,
pesoadas, a lo que estamos acostumbrados. El vertido de pellets plásticos que afecta a las playas de Galicia y el litoral cantábrico no es el primero en España. Cataluña sufre estos vertidos en su costa desde hace 5 años, siendo la playa de Pineda la más afectada y contaminada. Es evidente que ninguno de los vertidos anteriores ha generado la misma magnitud de alarma y cobertura mediática. ¿Cuál es la diferencia? Las elecciones gallegas. ¿Qué son los pellets? Bueno, pues son simplemente granzas de plástico. Voy a resumiroslo yo, que me acuerdo por el vídeo que hice. Esto pasaría a fundirse para hacer botellas y hacer otro tipo de envases. Simplemente pues habría que someterlo a una serie de procesos químicos o procesos físicos y a partir de ahí pues pasarían a crearse unas cadenas de polímeros y luego eso se moldea y se hacen los envases, ya está. Tampoco tiene más relevancia. Es como, por así decir, la materia prima que después pasaría por un proceso de moldeado, bien con químicos, bien por una serie de cambios físicos para hacer los envases, ya está. Continuando, toca hablar ahora del Partido Popular, que ha programado para el día 28 de este mes una manifestación, porque van a hacer frente al sanchismo, pero al mismo tiempo estamos viendo noticias como esta. Miguel Tellado, estamos dispuestos a negociar de buena fe la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Porque claro, con un señor que ha basado su campaña en la mentira, que ha pisoteado la Constitución, que nos ha encerrado de forma ilegal, que ha destruido la economía, que ha purgado en su propio partido, que ha llevado a cabo todas las ilegalidades posibles, que ha indultado, que ha escarcelado, que ha amnistiado. Lo que tienes que hacer es tener buena fe, ¿no? Sí, ¿verdad? Esto es como... Siempre que paso por esta esquina, hay un tipo que me pide dinero y un día me puso un machete en el cuello, pero voy a seguir pasando porque tengo fe en que hoy no lo vaya a hacer. Hablamos con el flamante portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, hombre de confianza de Núñez Feijóo. Miguel Tellado atiza sus golpes dialécticos una y otra vez desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Reconoce la legitimidad de la elección de Sánchez como presidente del gobierno, aunque advierte que su acción de gobierno le deslegitima día a día. Mal vamos si el partido que ha ganado las elecciones y principal partido de la, entre comillas, oposición, reconoce la legitimidad del gobierno de Sánchez cuando se ha llevado a cabo en base a una amnistía inconstitucional que negó por activa y por pasiva en campaña y tras conceder la alcaldía de Pamplona a Bildu para hacer un favor político a cambio de que le hayan apoyado en la investidura. Mal vamos si reconocemos como legítimo eso, porque estamos dándole credibilidad a un gobierno que se basa en la mentira y en la ilegalidad. Y es que además... El problema que yo le veo a Sánchez no es Sánchez en sí, pues Sánchez es una persona. El problema que yo le veo es legitimar determinadas cosas poco democráticas en democracia, porque creas un precedente de todo, ¿vale? Después de Sánchez, si mañana un tío entra diciendo voy a poner un ingreso mínimo vital de 1.000 euros para todos los españoles y voy a bajar los impuestos... y voy a traer aquí de inversión 1 billón de euros y voy a regalar un coche y tal, y luego coge y dice, no, mira, os voy a subir los impuestos, voy a recortar en sanidad y además voy a meter en la cárcel a quien esté en contra mía. Bueno, si tú has legitimado que Sánchez llega al poder con la mentira, estás legitimando que pueda venir uno peor después de haber mentido el doble. Ese es el problema, que uno pretendería esperar tener un país en el cual se penalice la mentira y que una persona que se vale de ella como un instrumento y que considera que él es un fin en sí mismo y que todo vale, vaya a prisión o que se ha sentado en un banquillo o que se le haga una oposición en condiciones. Pero daos cuenta también de cómo funciona la prensa. Doyetif, un medio bastante significado al lado del PP, te dice que es un tío que es puño de hierro y que atiza sus golpes dialécticos una y otra vez para acto seguido decir que reconoce la legitimidad de Sánchez como presidente del gobierno. Pues mal vamos por ahí. Y aquí la siguiente, PSOE y PP dispuestos a llegar a más acuerdos tras pactar el nuevo artículo 49 de la Constitución. ¿Cuál es el problema de ese artículo? ¿Y cómo lo han cambiado? Que han dicho que las personas discapacitadas que gozarán de especial atención son las mujeres. Que ponen en el artículo 14 de la Constitución que todos somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación por causa de raza, orientación, sexo, etc. ¿Qué estamos viendo? Que han reformado la Constitución para politizarla, para meterle el feminismo, para crear una distinción entre hombres y mujeres, para avanzar más en el apartheid a los hombres y en la discriminación sistemática a la que nos someten por el mero hecho de ser varones. PSOE y PP se declaran, que por cierto, mira, voy a hacerme autobombo otra vez más.
En el vídeo de ayer condenan al Ministerio de Igualdad, Irene Montero, y la prensa oculta estos casos. Cito varios tipos de discriminación que hay en España contra los hombres. El vídeo me quedó bastante bien, recomiendo que lo veáis. Continuamos. El PSOE y el PP se declaran abiertos a buscar nuevos acuerdos en materia social después del pacto que han alcanzado para la reforma del artículo 49 de la Constitución, destinada a sustituir el término disminuidos por el de personas con discapacidad. En ello han coincidido el portavoz de políticas del PSOE, Emilio Sáez, y la vicesecretaria de Conciliación e Igualdad del PP, Ana Alós, en sendas entrevistas. A mí me encanta que hayamos sido los primeros en abrir la espita de esa capacidad de acuerdo. Creo que sería bueno y conveniente que los dos grandes partidos de este país se pongan de acuerdo. Bueno, ponerse de acuerdo es blanquear a Pedro Sánchez y blanquear al PSOE, que son 144 años de traiciones a España, de corrupción, de golpes de Estado e incluso de asesinatos. Un partido que debería de estar prácticamente ilegalizado por todo el mal que le ha causado este país. Temor a otros retoques. De hecho, la dirigente popular ha resaltado que a pesar de las dificultades políticas, hacen que llegar a acuerdos sea muy complicado para el PP, que ha sido una prioridad hacer realidad la reforma del artículo 49. Pues yo pensaba que la prioridad era echar a Sánchez basándome en la campaña de Feijóo, otro que también ha mentido todo lo que le ha dado la gana. Y sigue mintiendo, ¿no? Porque va a hacer una manifestación cuando luego pacta con ellos. En fin, continuando con la política, toca hablar ahora de la Generalidad Catalana. Gastan 200 millones de fondos europeos para imponer un software catalán a los escolares. Hay ahí el dinero bien invertido en los chiringuitos lingüísticos. Ojo, que no se malinterprete esto como que yo considere que el catalán no es riqueza y diversidad de España. Ahora, práctico es más bien poco, y desde luego ningún idioma debería, ni el español, es que no hace falta, el español no hace falta subvencionarlo, la gente lo habla. Es decir, de igual forma que tú en el mercado eliges si quieres beber agua mineral, Coca-Cola, Pepsi o comprarte una jarra brita para potabilizarla tú en tu casa, también puedes decidir en qué idioma quieres hablar. Y si la gente decide que prefiere usar el español porque somos 500 millones de hispanoparlantes y en ascenso, y el catalán lo ve más acotado a una región y tal, pues mira, es lo que hay. El gobierno sanchista permite que el gobierno utilice fondos Next Generation para la implantación del catalán, excluyendo la lengua española. Con solo 28 palabras, los servicios de la Moncloa y el propio Pedro Sánchez despacharon el acuerdo con Per Aragonés. Yo os voy a hacer una pregunta. ¿Una persona que a su pareja la tiene encerrada en casa y que no le deja comunicarse con sus amigos o con sus familiares y que busca aislar a esa persona, realmente quiere a la persona a la que está aislando, por más que lo diga? ¿O es una obsesión y un sentimiento posesivo? Lo digo porque yo a los independentistas les he escuchado en numerosas ocasiones decir que ellos aman Cataluña y que lo hacen porque quieren Cataluña, pero lejos de fomentarlo, potenciarlo y compartirlo, darlo a conocer al mundo, lo que hacen es reducirlo para ellos. Hablan de catalanes de primera y charnegos o colonos de segunda, aunque sean catalanes con sus 8 apellidos catalanes, pero si ellos quieren ser parte de España y son unionistas, no les sirven. Entonces, yo lo que veo aquí es que esto, lejos de ser amar a tu tierra, lo que están consiguiendo es crear un enorme sentimiento de rechazo hacia las señas de identidad catalanas porque las están politizando. Durante 2024 el Departamento de Educación terminará de distribuir en 2.827 colegios miles de paneles, kits de robótica, equipos audiovisuales y concluirá el reparto de ordenadores portátiles, material valorado en 126 millones de euros, junto al distribuido en cursos anteriores que alcanza los casi 200 millones. Bueno, y esto lo que estamos viendo es que se está intentando crear una desconexión con respecto al resto de España, a la que se presta Pedro Sánchez regalando concesiones como por ejemplo la materia de inmigración o rodalíes. Vamos a hablar ya de política internacional. Primero que nada, si algún colombiano está viendo esto, pues mi más sentido pésame, lo siento muchísimo y todo mi ánimo es de España. Al menos 33 muertos y 30 desaparecidos en un deslizamiento de tierra en Colombia. Al menos 33 personas han perdido la vida, han muerto, la mayoría de ellos niños. Qué desgracia, con toda la vida por delante, la verdad que esto da mucha tristeza. Y otras 30 que se encuentran desaparecidas. Lo ha confirmado la vicepresidenta colombiana Francia Márquez a través de su perfil. Esta es la de a malas. Esta salió diciendo que iba a usar el helicóptero de la policía a malas, porque como veía que le molestaba a la gente, que lo iba a hacer más.
Actualmente continúan llevándose a cabo labores de búsqueda por parte de los organismos de emergencia. 15 heridos han sido trasladados a hospitales. Toca hablar de China. Cuando los analistas valoran los distintos focos de una potencial tercera guerra mundial, el nombre de Taiwán sale a menudo. Ya sabéis que hubo una guerra civil en China entre el bando de la derecha, vamos a decir, nacionalistas, conservadores, etc., contra los comunistas, que interrumpieron las batallas a partir de la invasión de Japón a China en la Segunda Guerra Mundial. Dejaron a un lado sus diferencias, pero en cuanto la Segunda Guerra Mundial terminó y Japón se salió del conflicto tras las bombas de Nagasaki y Hiroshima, comenzaron a pelear de nuevo entre ellos. En la China continental ganó el comunismo y ahí se inició el maoísmo, una aberración. Se calcula que mató a cerca de 60 millones de personas y después daría paso a esa famosa revolución de no importa si el gato es pardo o rojo, lo importante es que cace ratones. Se produjo la apertura de China al mundo. También tuvo bastante culpa Nixon, porque Nixon tenía un interés de acercar a China hacia el mundo occidental para buscar un aliado contra la Unión Soviética, gordos de la Guerra Fría. Y a partir de ahí pues quedó Taiwán, donde se refugiaron la derecha y se constituye como una suerte de democracia más o menos liberal, no del todo. Y por su parte en China pues tendríamos al Partido Comunista Chino con prácticamente plenos poderes. Pero los chinos dieron paso a partir del maoísmo, con ese proceso de apertura al monismo, de mono uno. Solo puede haber un partido, el Partido Comunista Chino, solo puede haber un líder, Xi Jinping, solo puede haber una China, Taiwán les estorba, y solo puede haber una potencia hegemónica. Así que es verdad que China, la forma de expandirse que está teniendo es más bien basada en el comercio y en la diplomacia, no tanto el uso de las armas, como sí que era el caso de Estados Unidos y como desde luego es el caso de Rusia. Perdón, esta no es. El candidato oficialista contrario a Pekín gana la presidencia de Taiwán con un 41,9% de los votos. El candidato a presidente de Taiwán del gobernante Partido Democrático Progresista William Lai lidera el recuento con un 41,9% de los votos, con ya más del 90% de los votos escrutados. Ya entrada la noche en Taiwán, acordaos del cambio a los usos horarios, Lai Ching-te, actual vicepresidente de la isla, superaba a su principal adversario, Hou Yu-i, candidato del KMT, que preconiza un acercamiento con Pekín. Según los resultados, la participación en el proceso electoral ha sido positiva, el 70% en ciudades como Taipei, Tainan y Taoyuan. Estas elecciones se celebraron a la sombra de las amenazas de China. ¿Por qué os comentaba yo que es un posible foco de conflicto? Hombre, tened en cuenta que Japón tiene... Para empezar, que la segunda potencia militar, o la tercera según a quien consultes, es China. Hay quien dice que Rusia está en segundo lugar y hay gente que dice que China. Pero la quinta potencia es Corea del Sur. Y existe una alianza, un eje, entre Corea del Sur y Estados Unidos, más Taiwán, Corea y Estados Unidos, más Japón, Estados Unidos y Taiwán. Japón y Corea del Sur tampoco terminan de tener buenas relaciones, aunque sí que es cierto que han dado pasos en una reconciliación por una serie de excesos que cometieron en su momento los japoneses. Pero bueno, se podría decir que ya más o menos están bien avenidos. Y Japón tiene desplegados una serie de misiles en varios islotes de Taiwán y Estados Unidos tiene tropas en la propia isla. Entonces es un socio estratégico, también es un socio muy importante dentro de la industria de tanto de Seúl como de Tokio y de Washington, del tema de la informática, tema de componentes de microchips. Taiwán es el principal fabricante de este tipo de elementos que se emplean en la robótica, en la industria y en la industria del automóvil y la informática. Y hay intereses económicos muy fuertes. También hay que entender que Estados Unidos, cuando las relaciones con China empiezan a volverse otra vez más o menos hostiles, después de ese intento de acercamiento de Nixon, intentaron rodear a China. Intentaron rodearla a través de Taiwán, Corea del Sur y Japón. China está un poco encorsetada. Al norte tiene a Rusia, con quien sus relaciones han ido variando. Sí que es cierto que el líder con el que más se ha reunido Xi Jinping es con Putin, pero también han tenido litigios fronterizos y también han tenido dos conatos de guerra con la India. De hecho, uno de ellos llegó a ser guerra por una serie de límites en la montaña, donde ambos no reconocían las fronteras del contrario, y China pues se siente un poco rodeada por lo que entiende que es su rival.
¿Taiwán es importante? Pues sí es importante por su condición estratégica y más que nada por una cuestión del ámbito moral, en el sentido de que China sí que es cierto que se ha ido progresivamente abriendo un poco al mundo, pero no deja de ser un país que limita bastante las libertades de sus ciudadanos, mientras que en Taiwán sí que los tienen garantizados esos derechos, y Taiwán además quieren ser independientes, con lo cual yo me tiendo a poner en este tipo de litigios del lado de quien está siendo hostigado, y en este caso quien está siendo hostigado es Taiwán. Tras los resultados y las felicitaciones de sus contendientes, Lai Ching-te prometió defender la isla de gobierno democrático de las intimidaciones de Pekín. Los padres escoceses se enfrentan a 7 años de cárcel si no afirman la identidad de género de sus hijos. Irónicamente, hoy salió otra noticia, que la tengo comentada entre otras cosas, en este vídeo del otro canal, Irreversible, la cara B de las leyes trans españolas derogadas en el Reino Unido. Irónicamente, el Reino Unido a nivel de Estado ha ido derogando toda esta legislación, pero en Escocia han decidido llevar el camino contrario. Es curioso, ¿no? Es también otro ejemplo de delegar en regiones que luego, pues... Los padres de Escocia pronto podrían ser sentenciados a 7 años de prisión si se niegan a permitir que sus hijos cambien de género según los planes del gobierno escocés. El martes se lanzó una consulta pública sobre la legislación diseñada para poner fin a las prácticas de conversión tanto de orientación sexual como de identidad de género. No tiene nada que ver lo que voy a decir, pero llama la atención cómo España, que era el país de los conquistadores, de los tercios, o como Escocia, que era el país de William Wallace, y más especialmente los escandinavos, que son bastante progres, eran vikingos. Eran los normandos, era Eric el Rojo, era... todos estos pueblos, ¿no? La Guardia Varega de los bizantinos, eran pueblos que eran fuertes, todos los pueblos que he mencionado, ¿no? Los españoles que subyugaron medio mundo, los escoceses que que venían de los pictos, sobre todo los escandinavos que iban por allá conquistando. ¿Cómo han derivado al hombre de construides, hojas, blandito? Mirad esta imagen que es bastante significativa de Occidente. Esta persona que tenemos aquí, en primera fila con el cartel. Cómo ha habido un cambio social muy llamativo. Incluso yo lo noto. Tampoco es que yo me considere a mí mismo como la quinta esencia de la virilidad, pero los veo también, todos estos activistas progres que compran una mochila ideológica, ¿no? El veganismo, el ecologismo, el LGTB friendly, la causa palestina, el comunismo, el narcocolectivismo en otros casos, pero más o menos una serie de ideas fijas que las defienden todas, sin cuestionar. Yo, por ejemplo, me considero más bien de derechas, pero tengo mis reparos, por ejemplo, con algunas banderas de la derecha, por así decir. A mí no me gusta, no lo prohibiría, pero a mí los toros, por ejemplo, los respeto, pero a mí no me gusta, me parece innecesario, ¿no? Pero bueno, es una opinión mía personal, tampoco viene demasiado al cuento, pero quiero decir, esta gente generalmente compra una mochila ideológica, pero es que además son un perfil concreto, ¿no? Como respiradores bucales, mandíbula huidiza, voces agudas, como una falta de testosterona, no sé. Tampoco lo digo de forma despectiva, pero es que sí que lo noto como que son un poco así, bracitos de alambre, más anchos de cadera que de hombro, no sé. Gente que no tienen pinta de haber practicado demasiado deporte. Bien, vamos a ver ahora las dos noticias de economía que hay para hoy, que curiosamente las dos tienen como protagonista a Yolanda Díaz. Así que hoy la tendremos otra vez en la miniatura, porque es que es una que suele repetir en este canal. Si entramos al canal y vemos las últimas carátulas que he ido utilizando para el Lince Podcast y entrevistas, Yolanda Díaz está en la mayoría. La tuvimos ayer, antes de ayer también, y el día anterior. Yolanda Díaz lleva, y también el día 4, también el día 30, es decir, prácticamente casi el día de la Nochevieja estuvo el 27. Es una persona que poco a poco parecía que no iba a dar mucho juego, pero protagoniza muchas polémicas para mal, ¿no? Ojalá que no diese juego e hiciese bien su trabajo, pero bueno. Denuncian que la fundación acusada de fraude con los fondos de la Unión Europea pagaba a gente sin trabajar. Un nuevo escrito ante el Ministerio de Trabajo asegura que existieron contratos de dudosa legalidad y trato vejatorio. Qué curioso que la que tendría que ser el máximo ejemplo, porque es la que le exige a los empresarios que todos los contratos tienen que ser bien y tienes que reducir la jornada laboral y hay que subir los sueldos y esto y lo otro y derechos laborales, luego no predica con el ejemplo.
que es la tónica general de este gobierno. Veíamos ayer el vídeo que os comenté antes, que hice para el otro canal, para el principal, de condenar al Ministerio de Igualdad a readmitir a una trabajadora. Podemos, que se ha hartado también a hablar de que hay que hacer los contratos todo en regla y derechos laborales. Despido improcedente por la puñetera cara, ahora han tenido que readmitirla porque la tía con razón les denunció. Bueno, los primeros que deberían de dar ejemplo, porque son los que más exigen y hablan de capitalistas despiadados, no falla, oye, es que siempre andan metidos en este tipo de telares. Las acusaciones se centran en la ejecución del programa Tandem para la inserción laboral de jóvenes desempleados, concretamente en la formación de especialidades vinculadas con el mundo artístico, animación musical y visual, montaje de proyectos escénicos, entre otras materias. Se trataba de formar al alumnado durante 3 meses y posteriormente se les haría un contrato de 9 meses, pero al final pues ni pagaron, ni contrato, ni nada. Yolanda Díaz negocia con más comunidades autónomas desfondar al Estado y exigir supuestas deudas históricas con cargo al contribuyente. Sumar pretende que Madrid financie de facto y en solitario el actual esquema de recursos del resto de regiones y que además lo eleve, escribe Carlos Cuesta, para libre mercado. Yolanda Díaz demuestra su concepto de responsabilidad fiscal del Estado. Ninguno. Tras defender que Cataluña deje de aportar a los fondos de garantía, pero luego les pagamos la deuda, una cosa maravillosa. Somos españoles para lo que queremos y para lo que no. Con menores recursos y tras exigir a Madrid oficialmente y por medio de documento que aumente los pagos de solidaridad, ahora el partido de la vicepresidenta del gobierno reclama que implanten mecanismos de compensación previstos en la Ley Orgánica de Fondos de las Comunidades Autónomas por los déficits de financiación soportados de forma recurrente por las comunidades autónomas. Yo aquí tengo opiniones encontradas, que aparentemente son contradictorias, pero que realmente no lo son. Yo sí que pienso que las comunidades más favorecidas tienen que apoyar a las que están en una situación peor, pero siempre y cuando eso esté justificado. Y por otra parte, no veo bien que las comunidades bien gestionadas y que por ende tienen superávit tengan que ser castigadas, quitándole parte de sus fondos para entregárselas a los que lo gestionan mal y tienen déficit. déficit. Y diréis, pero es que has dicho cuestiones que son contrarias. No. Hay circunstancias especiales, como que una región sea más rural o que no tenga salida al mar o que sea más montañosa, que tenga una orografía complicada para hacer vías o que tenga la población más envejecida. En esos casos veo bien que se ayude, por ejemplo, a que tengan acceso a unos servicios básicos que entran dentro del principio de necesidad. Yo soy más bien liberal y creo en un estado reducido, pero sí que creo que hay una serie de cuestiones en las que hay que ayudar. Pero si una región está mal gestionada porque aumenta el gasto público de forma estúpida, porque no sanea las cuentas, porque tiene una fiscalidad agresiva que expulsa a las empresas, pues oye, tú te lo guisas, tú te lo comes, lo has hecho mal. Y tú y la gente de esa región ha votado eso. En esos casos concretos no creo que haya que ayudar. Yo creo que hay que ayudar en cuestiones que son un poco de sentido común, de entender también de dónde venimos históricamente, porque a lo mejor se ha favorecido más a Cataluña y País Vasco por el tema de la industria, y a lo mejor se ha castigado más a regiones que tradicionalmente eran más agrícolas, no digo que hoy en día lo sean, como puede ser el caso de Andalucía, con el tema de los señoritos que tenían latifundios y los pobres obreros eran jornaleros que les pagaban tarde y mal. En esos casos, pues sí que hay que igual hacer una leve compensación de algún tipo, pero no si lo gestionas mal. Si tú gestionas mal tu región, oye, búscate la vida. Y con esta noticia de cómo Yolanda Díaz planea sacrificar más a las regiones que se han esforzado para beneficiar a las que no tanto, concluimos el podcast de hoy, día 13 de enero, y muchísimas gracias a todos por verme.